Regresamos a las plazas, ahora en forma virtual. Nos hemos cansado de ver cómo todos los días se miente sobre lo que está pasando en España o en cualquier país con un gobierno de izquierdas. En todas las tertulias se está manipulando y los periodistas, en su gran mayoría, cuando no callan ante las mentiras, colaboran a propagar bulos y sospechas. Al final, los mismos que invitan a sus medios a los más nauseabundos desechos del periodismo son capaces también de dedicar parte de su tiempo y energías a desmontar los bulos que ellos mismos amplifican. Alguien tiene mucho dinero. La derecha, como ha hecho siempre en la historia, no tolera gobiernos escorados a la izquierda. Y los que han vivido del privilegio siempre están financiando vaciar otra vez nuestras democracias. En esta plaza frontera ni mentimos ni tenemos miedo. Solo tenemos memoria. Las películas apocalípticas siempre empiezan con el desastre ya sucedido. Al poco de empezar, hacen un regreso al pasado y nos cuentan cómo es que todo sucedió. Y siempre queda la sensación de decir, ¿pero no lo estabais viendo? Con el coronavirus tenemos dos sensaciones. Una, la de que llevamos 20, 30 años alertando de un modelo guiado por el único objetivo de la obtención de beneficios, que lleva a la guerra, a la destrucción medioambiental, al individualismo y a todo tipo de catástrofes, incluidas las pandemias, que tienen detrás siempre el daño que hacemos a la naturaleza y que nos lo devuelve. La segunda sensación es que ya ha llegado el problema, que estamos encerrados en casa, que todo lo que dijimos sobre los recortes sociales era verdad y que tanto dedicarnos a estar entretenidos no nos ha dejado tiempo para saber cómo vivimos. Hoy en Plaza Frontera vamos a preguntarnos a dónde nos lleva la crisis del coronavirus. Y tenemos a tres personas que saben mucho de sanidad y que saben mucho de intentar entender hacia dónde caminamos. A Marciano Sánchez Baile, ¿cómo estás? Un saludo, Marciano. Hola, buenas tardes, bien. Tenemos también con nosotros a Arantxa Tirado. Arantxa, desde Barcelona, un saludo fuerte. Saludo. Y también nos acompaña Raúl Solís. ¿Qué estás, Raúl? ¿Dónde estás ahora mismo? En Granada. Hoy estoy en Granada. En Granada, pues un saludo a los tres. Os preguntaría primero en un minuto que nos contarais cuál es, digamos, el titular que resume lo que está ocurriendo en el mundo con el coronavirus. Empezamos por ti, Marciano. Bueno, yo creo, los titulares a mí no me gustan nada, pero bueno, por decir alguna cosa, a mí me parece que lo que ha sucedido es que se ha hecho un gran esfuerzo por destruir los servicios públicos sanitarios, pero no solamente los sanitarios, sino también, por ejemplo, asistencia social. También, como ya se ha dicho antes, ¿no? Se ha destruido el ecosistema y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Arantxa, ¿tu titular? Yo diría que estamos ante una crisis global, que no es solo sanitaria, que también es económica y social, que puede ser, y es un escenario abierto, el preludio de un cambio de paradigma del modelo económico neoliberal del capitalismo en el que vivimos. Raúl, ¿tu titular? Yo titularía el coronavirus vapulea el neoliberalismo. El neoliberalismo no lo podemos entender como un modelo económico, sino también, sobre todo, como un modelo cultural. El éxito del neoliberalismo
a mi modo de entender, ha sido un modelo cultural que domina todas las esferas de las personas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ha creado un sentido común que hemos legitimado con nuestros comportamientos. Creo que el coronavirus lo que pone en cuestión es todo eso. Por ejemplo, pone en cuestión la falta de financiación de los servicios públicos, abraza lo colectivo, la unidad, crea comunidad. Por ejemplo, el tema de los aplausos en los balcones, que parece una tontería, en realidad no lo es, porque una sociedad a la que nos habían dicho que teníamos que ir solos, que estábamos solos, la gente sale al balcón, en realidad sale buscando un abrazo colectivo como sociedad, ¿sabes? Y me parece que yo creo que el coronavirus, tengo esperanza en que puede ser un vapuleo importante del modelo cultural del neoliberalismo. Está por ver si va a ser también del modelo económico. Yeah. Hoy es un día que, salvo un pequeño dato optimista, es trágico, ¿no? Se han superado ya las 4.000 muertes en España. El dato optimista es que parece que está empezando a haber una desaceleración, ¿no?, en los contagios, y que, bueno, pues que va aumentando el número de gente que se está curando, pero al mismo tiempo recibimos el mazazo brutal de lo que ha ocurrido en las residencias de mayores, donde se plantea en Madrid que por encima de los 800 fallecidos en residencias de ancianos, que es una cifra brutal, Marciano. Sí, yo creo que está claro, ¿no? Es decir, aquí el sistema lo que hizo ha sido privatizar los servicios públicos, por ejemplo, el tema de las residencias de ancianos, y lógicamente cuando se privatiza, pues las empresas lo que les interesa es obtener beneficios independientemente de la calidad del servicio, y en sitios como las residencias, que lo mismo pasa en el sistema sanitario, donde el personal juega un papel muy importante dentro del, entre comillas, el gasto que se produce, pues los beneficios se obtienen fundamentalmente de reducir mucho el personal y de reducir, empeorar mucho las condiciones en que se presta el servicio, ¿no? Y yo creo que además, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, esto se ha hecho, como también ha sucedido en el servicio sanitario, con un prácticamente nulo control, ¿no? Porque el tema de las residencias ya había aparecido en los medios de comunicación el último año, ¿no? Había habido muchos escándalos, se habían comunicado muchísimas situaciones realmente terribles, y bueno, y esto lo que ha colocado encima de la mesa es que, a pesar de todos esos escándalos y todas esas denuncias, pues prácticamente no se había hecho nada. Y claro, además nos hemos encontrado con una enfermedad que penaliza de una manera muy especial a las personas muy mayores, ¿no? Porque la mortalidad por encima de 80 años es supera el 50% en China, en Italia, en casi todos los países. Y yo creo que la diferencia de mortalidad que se está viendo entre unas zonas y otras, por ejemplo, entre Italia y China, que eso está muy, muy bien referido, es que en Italia el 19,4% de las personas con coronavirus son mayores de 80 años, en China eran el 4,3% más o menos, ¿no? O sea que la diferencia es que en un sitio ha habido una gran expansión de la epidemia entre las personas mayores, y en otro sitio, pues las personas mayores se han visto infectadas más o menos como el resto de la población, ¿no? Y lógicamente, pues eso a la hora de la mortalidad ha sido muy, muy malo. También ha influido mucho, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, el que se habían disminuido de una manera muy sustancial el número de camas hospitalarias, ¿no? Y la capacidad de respuesta del sistema estaba empeorada. Otro hecho llamativo es, por ejemplo, que las dos comunidades que ahora mismo tienen más impacto del coronavirus son Cataluña y Madrid, que son las dos comunidades más privatizadas del país, ¿no? Sin embargo, Marciano y Arantxa y Raúl, es muy espectacular ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negando los recortes, y a menudo apoyado también tristemente en tertulias como con Ana Rosa Quintana o allá donde está, negando sin que nadie le diga: está usted mintiendo, que no ha habido recortes en las legislaturas del Partido Popular, y en concreto en el caso, ya digo, de Madrid. Bueno, yo creo que la señora Ayuso es una persona que es más trumpista que Trump, ¿no? O sea, que es una persona que niega la evidencia con el mayor desparpajo, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que es alguien que fue, creo, community manager de un perro, ¿no? O sea, que alguien que ha sido capaz de ejercer esa función que necesita tanto enjundia de conocimiento y tanta inteligencia, pues
es capaz de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ahí anda, ¿no? Pero bueno, yo creo que se le ha contestado de manera bastante amplia en muchos sitios, ¿no? En los medios de comunicación, en la prensa, etcétera, pero ella va a Mm. seguir negando absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y no, no tiene ningún problema, ¿no? Dejadme Yo que no os sé. pregunte. Sí, perdona, No, querías añadir algo? sí, no, bueno, esto es una bobada. Que yo no sé si es que ella es así de natural o que su afición por los atascos le ha producido daños persistentes a nivel cognitivo, ¿no? Bueno, igual en Madrid ahora se nos ha quitado la boina esa que teníamos en la ciudad, Claro. gracias al parón triste, ¿no? Pero en el cielo de Madrid está más limpio y se respira mejor. Igual en ese mejor Claro, respirar, Díaz Ayuso tiene tiene. mono de, tiene mono del NO2, la pobre señora, ¿no? Dejadme preguntaros, ¿querías añadir algo, Arantxa? Sí, bueno, si puedo Sí, responder sí. a esto primero que planteaste, algunas reflexiones. A mí me recuerda todo esto de la muerte de nuestros mayores de manera dramática y tristísima solos en las residencias, a la pregunta que se hace Javier Padilla en su libro, ¿a quién vamos a dejar morir? Y parece ser que para este sistema hay un segmento social que es prescindible, que son los adultos mayores, como dicen en algunos países, los ancianos, la gente mayor, que ya lo ha dicho claramente algún senador, creo que es, o diputado, me parece que es senador de Texas, pues que se tiene... Vicegobernador, ¿Perdón? un Vicegobernador. vicegobernador. Sí. Vicegobernador, exacto. No sabía precisamente el cargo. El vicegobernador de Texas pues ya dijo que la gente mayor se tiene que sacrificar por los jóvenes, aunque en realidad yo creo que la clave no es esa, la clave la dio Trump. La gente se tiene que sacrificar, no solo la gente mayor, sino también los pobres, la clase trabajadora que sigue yendo a trabajar hacinada en el transporte público para vergüenza de nuestros políticos y autoridades, pues son la carne de cañón que se tiene que sacrificar para que el sistema y la economía siga funcionando. Y sobre el tema de Díaz Ayuso y los recortes, yo creo que la Comunidad de Madrid es el caso paradigmático. Marciano lo conoce mucho mejor de lo que yo puedo conocer, pero yo, por ejemplo, estaba leyendo hoy algunos datos que dan los compañeros y compañeras de la Marea Blanca aquí en Cataluña, y no podemos olvidar que el gobierno de la Generalitat ahora y en su momento de convergencia, pues también le daba con mucha fruición al tema del recorte en la sanidad pública y a la privatización encubierta por muchas vías, ¿no? Al punto que, por ejemplo, en Cataluña, pues ellos denunciaban que había más de 1.000 camas menos de atención especializada, que ahora lo vamos a pagar, aunque se está tratando de subsanar eso, que se habían perdido 1.500 puestos de trabajo en el ámbito sanitario en Cataluña y que, bueno, también había bajado un 12% el transporte sanitario urgente y otros datos que ellos aportan. Entonces, que es bueno denunciar el papel nefasto del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero yo creo que también es bueno denunciar que a la hora de recortar la derecha, sea catalana o española, pues tiene las mismas políticas. Mm. En ¿Quieres añadir Andalucía, algo, sí, Raúl? en Andalucía también hemos sufrido muchísimos recortes en sanidad, precisamente con un partido socialista muy a la derecha. Hay áreas sanitarias, por ejemplo, donde no hay pediatras, donde no hay urólogos, donde no hay especialistas, y eso ha sido también un trabajo concienzudo de un partido socialista muy girado a la derecha que pensó o que pensaron que nunca iba a llegar a esta situación. Yo creo que esta gente ha recortado pensando que nunca iba a llegar a esta situación. Entonces, no han tenido planificación ninguna y sobre todo lo que ha tenido es el neoliberalismo. La definición del neoliberalismo es la ideología de la muerte. Al neoliberalismo le sobra gente. Ahora le están sobrando los abuelos, pero también le sobran los pobres. Los recortes en sanidad no es otra cosa que matar a la gente. O sea, es exclusión de los pobres. Y llevamos como desde el año 2008 con una serie de recortes, por ejemplo, el gasto en Cataluña de sanitario, que lo he leído esta tarde en un informe, es del 3,9% del PIB, 2 puntos por debajo de la media nacional, cuando en la Unión Europea es del 8%. O sea, y después a nivel de privatizaciones, la comunidad autónoma que más ha privatizado en sanidad, además de Madrid, es Cataluña. El 25% del presupuesto anual de la Generalitat para la sanidad va a conciertos. Y en Andalucía, por ejemplo, es la comunidad autónoma con menor gasto por habitante.
Es verdad que la densidad de población es mayor y eso permite hacer los recursos más eficientes, pero en Andalucía, por ejemplo, que en los últimos 10 años ha habido una pauperización tremenda del sistema público de salud. Es verdad que si lo comparamos con 40 años, pues estamos mucho mejor, pero es que el problema es que estamos peor que hace 10 años. Ya. Claro, yo creo que nunca pensaron que íbamos a llegar a esto. Quiero decir que, y que Marciano sabrá más que nosotros de todo esto, que una crisis como la que estamos sufriendo es imprevisible y que aunque hubiéramos tenido los sanitarios que necesitamos, creo que también hubiera colapsado el sistema, pero no de esta manera tan tremenda. Bueno, claro, nunca se puede saber lo que habría sucedido, ¿no? Pero evidentemente la situación habría sido significativamente distinta, ¿no? Porque una gran parte del colapso del sistema sanitario, por ejemplo, en Madrid, ha sido debida a la insuficiencia clarísima de camas, a la incapacidad del sistema para canalizar las demandas de la población y eso ha sido así, ¿no? Es decir, y además, si vemos un poco en el mundo, los países donde la situación está siendo más controlada son aquellos países donde hay un sistema sanitario más potente y hay mayor número de camas por 1.000 habitantes. Por ejemplo, en Alemania hay 8 camas por 1.000 habitantes, en Corea 12,3 camas por 1.000 habitantes, en España estamos en 3, en Italia hay 3,2 camas por 1.000 habitantes. O sea, que nosotros venimos arrastrando esta situación desde hace mucho tiempo. Nosotros hicimos este año, el año pasado, a finales del año pasado, un informe sobre qué había pasado con la atención especializada en el conjunto del país en los últimos años. Y bueno, por ejemplo, pues señalamos que se necesitarían para homologarnos al promedio de la Unión Europea, ya no digo para colocarnos como el país que está mejor, alrededor entre 50 y 70.000 camas más hospitalarias en el conjunto del Estado. Claro, eso es lo que se echa de menos y lo que ahora se intenta improvisar, pues montando hospitales de campaña en los centros feriales o utilizando hoteles como centros de aislamiento. Y las improvisaciones, lógicamente, pues no pueden dar la misma calidad ni la misma situación que si hubiese una estructura. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que yo lo que más conozco, el nuevo centro hospitalario que se ha montado en el IFEMA, pues está fundamentando en personal que se traslada desde la atención primaria, donde precisamente falta muchísimo personal, tanto médico como enfermería, porque la Comunidad de Madrid es la que tiene una peor situación de la atención primaria de todo el país, ¿no? Entonces, estamos un problema muy grande, ¿no? Estamos empobreciendo, está llevando y eso es un problema. Estamos moviendo personal de un sitio a otro, con lo cual, pues claro, el problema ahora se traslada hacia... claro, la gente no solo tiene coronavirus, ¿no? La mayoría, si no recuerdo mal, en esta última semana, la mortalidad en la Comunidad de Madrid... de cada 4 personas que fallecían, una lo hacía por coronavirus, pero las 3 restantes lo hacían por otras patologías, ¿no? Infarto de miocardio, enfermedades cerebrovasculares, bueno, las enfermedades habituales, ¿no? Por las que fallece la gente. Oncología, ¿no? Problemas, el cáncer. Claro, si derivamos todos los recursos que tenemos a atender un problema concreto, desatendemos todos los demás y eso también puede generar un problema muy importante. Es decir, la última semana en la Comunidad de Madrid comentaban, ¿no? Las empresas funerarias que se había incrementado la mortalidad respecto al año pasado por 3. El total de la mortalidad, ¿no? Entonces ahí no solamente están los coronavirus, están también los otros problemas de salud que están muriéndose más, ¿no? Yo creo que este es un problema muy grave y lo que sí que hay que hacer es una reflexión muy clara de que necesitamos volver a recuperar un sistema nacional de salud que sea universal, que garantice una buena atención de calidad a toda la población y que tenga recursos suficientes. Y si eso no se hace a la salida de la epidemia, porque claro, ahora lógicamente se están improvisando las cosas y también es entendible, ¿no? Es difícil reconstruir un sistema en unos días, ¿no? Pero si no lo reconstruimos,
nos encontraremos sin fuerzas para responder a la próxima pandemia, porque la Organización Mundial de la Salud ya lo ha señalado reiteradas veces. Probablemente por los cambios que ha habido en el ecosistema y por la globalización, si la situación a nivel mundial no cambia, que yo me temo que no va a cambiar desde luego a corto plazo, hay amenazas de que se produzcan pandemias de una manera más o menos cíclica de la gravedad de esta o parecida, ¿no? Y bueno, pues esto es un reto que tenemos, ¿no? Que hay una cosa que yo siempre recuerdo cuando pienso en los médicos o en los enfermeros. Yo tengo 38 años, cuando yo tenía 20 años, que estamos hablando de ayer, para mí un médico era una persona de clase social media alta. O sea, con un pedazo de sueldo, unas condiciones laborales que yo en mi barrio, o sea, si alguien de mi barrio era el hijo de Antonio, había estudiado medicina, era el orgullo del barrio. Bueno, ese niño tenía la vida salvada. Y ahora mismo un médico es un precario que cobra 1.000 euros, 1.200, que tiene contrato por días, que tiene contrato por meses, que hoy está aquí y mañana lo mandan a la otra punta de Andalucía, por ejemplo. O sea, es lo que hablábamos antes, cómo han depauperado hasta profesiones que eran pues, profesiones acomodadas, como por ejemplo enfermero, medicina, y entonces han proletarizado hasta el sistema público de salud. Hasta los profesionales del sistema público de salud son hoy proletarios. O sea, quiero invitaros a que veáis este breve vídeo que se ha hecho sobre un hilo que ha hecho Rosa Medel para plantear cuáles han sido, ¿no?, los efectos de los diferentes modelos de privatización que ha puesto en marcha la derecha en nuestro país, y es verdad, en algunos lugares también en esa parte neoliberal que habita también en el Partido Socialista. Aunque Cayetana diga que no han hecho más que invertir en sanidad pública... La inversión pública que se ha hecho en la Comunidad de Madrid en sanidad específicamente de los últimos 10 años, y hay un aumento. Año tras año tras año en aumento. Así es como el Partido Popular ha desmantelado la sanidad pública y la ha entregado a multinacionales extranjeras. El PP ha utilizado 3 modelos privatizadores. El modelo PFI, Iniciativa de Financiación Privada. Es el modelo utilizado en hospitales como el de Vallecas, Majadahonda, Parla, Coslada, Arganda o Aranjuez, y ha supuesto un incremento del coste sanitario entre 7 y 8 veces superior a la gestión pública. Estos hospitales fueron vendidos por SACIR y ACS al fondo Lloyds Bank y a DIF, un fondo holandés. El modelo de concesiones administrativas. Este modelo ha supuesto un sobrecoste del gasto sanitario del 14,95%. Y por último, el modelo de concesión de asistencia de un área sanitaria a un hospital privado, como es el caso de la Fundación Jiménez Díaz, que supuso un incremento presupuestario del 25,04%. Esta, gestionada por la empresa IDC Salud, ahora es de Quirón, que pertenece a Fresnesius, una multinacional alemana. La Unión Europea, por su parte, incentivó la irrupción de la sanidad privada. El dinero público invertido en sanidad pública se considera déficit, mientras que el dinero público invertido en sanidad privada se considera préstamo. Han dedicado recursos públicos, el dinero de todas y todos, a impulsar la sanidad privada. Un negocio redondo, ya que tiene la clientela asegurada, los pacientes, dinero público asegurado y todo un mercado por explorar. ¿Y por qué apostaron por un sistema más caro? Por las puertas giratorias. El PP y los altos cargos de las multinacionales han hecho negocio con la salud y el dinero de toda la ciudadanía. Claro, todo esto tiene un efecto muy vinculado a la crisis de 2008. He visto datos de que entre 2011 y 2019 20.000 médicos emigraron de España. 20.000, que ahora, claro, no están aquí. Vosotros sois gente joven, planteaba Raúl, bueno, cómo es verdad que la profesión de médico, ¿no?, ha perdido ese valor social que tenía antes, por lo menos en términos económicos. Es verdad que ahora les aplaudimos a las 8, pero en términos de capacidad adquisitiva ha bajado profundamente, ¿no? Forma parte también de una devaluación de lo que es todo el mundo de trabajo para las nuevas generaciones. Sí, para mí sin duda detrás de todo esto está la precarización que trae el neoliberalismo y el modelo económico en el que está inserta España, que es un modelo pues, que vendemos sector servicios, turismo, etcétera, y no hay una planificación por parte del Estado de qué áreas estratégicas
le sirve a un país que se considera del primer mundo y de los más avanzados en términos políticos y económicos de la Unión Europea para ser autosuficiente, desarrollarse y para poder atender situaciones como esta que ponen en tensión a todos los países del mundo, incluso a las máximas potencias. Y esa fuga de médicos también se ha dado en la ciencia, que es algo que quería comentar. Es lamentable que se invierta tanto en la formación de gente que luego en su país no puede desarrollar ese conocimiento. Solo desde un estricto sentido economicista, desde la lógica incluso del capitalismo, es un desperdicio, ¿no? También lo es desde la lógica del Estado y del bien común colectivo. Entonces, tenemos científicos que hoy en día tienen condiciones laborales súper precarizadas, que no llegan a fin de mes, que están trabajando en equipos de investigación de primera línea con contratos equivalentes a técnico de FP cuando son postdoctores o postdoctoras, que tienen que depender de que se haga en Navidad una colecta de caridad televisiva para poder investigar en áreas incluso que tienen que ver con el cáncer, por favor, que es otra de las grandes epidemias, si se le puede llamar así, del siglo XXI. ¿Quién no tiene un familiar enfermo de cáncer o que ha fallecido por cáncer? Y todo esto no importa, ¿no? Entonces tenemos también una concepción de la medicina, y quería decir esto, sin ser yo especialista y menos meterme en terrenos que tenemos aquí a Marciano, que nos puede ilustrar mucho mejor, pero bueno, una idea que tengo, ¿no? Y que ronda por ahí. ¿Qué concepto medicina? Cuando decía Marciano lo del trasvase de la atención primaria al IFEMA, la atención primaria es fundamental en la lógica de la prevención de enfermedades. Cuando entiendes la salud como algo integral, que no solo tiene que ver con curar una enfermedad que se presenta, sino que tiene que ver con atender también las condiciones socioeconómicas de vivienda, laborales, en las que vive una persona, que inciden en su buena o mala salud. Recordemos este dato demoledor, la diferencia de esperanza de vida que hay en barrios, por ejemplo, en Barcelona, en mi ciudad, que entre los barrios más ricos y más pobres hay hasta 12 años de diferencia de esperanza de vida con un sistema sanitario público. Esto nos habla de que hay otras condiciones que afectan, y ahí la atención primaria, una medicina preventiva, como tienen en otros países, como Cuba, ¿no? Que tiene su modelo integral comunitario de medicina que tanto se ha criticado y que ahora están yendo a Italia a ayudar a combatir el coronavirus, pues quizás eso nos habla de que tenemos que empezar a replantearnos muchas cosas desde la raíz de nuestro modelo sanitario, de nuestro modelo económico, de nuestro modelo político, de nuestro modelo social. Y esa es la oportunidad, entre comillas, que nos da el coronavirus. Déjame plantearos otra cuestión, porque claro, uno podría pensar que de una crisis de esta envergadura, que supuestamente afecta a todos por igual, pero la primera pregunta sería, ¿realmente nos afecta a todos por igual? Porque igual que se decía que los ricos también lloran, dice, no, es que puede afectar a un noble, puede afectar a un catedrático, puede afectar a una persona que vive de una renta de inserción. Sin embargo, me temo, Marciano, que no es verdad, que es verdad que puede contaminar a cualquiera, pero el efecto no es igual en cualquiera del coronavirus. Bueno, en teoría sí. Lo que pasa es que lógicamente las probabilidades que tiene de contagiarse una persona que tiene una situación económica mejor, pues son mucho menores que una persona que tiene una situación económica peor, porque esta persona seguro que tiene un trabajo más precario, se mueve en una situación de mayor hacinamiento, su domicilio tiene muchas peores condiciones, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que en eso sí que hay muchas diferencias, ¿no? Lo que se conocen como determinantes de salud, ¿no? Que tienen que ver con la relación que en realidad es la clase social, ¿no? Yo creo que vivimos una época en que las cosas que tienen un nombre concreto se les da otro para no darle el nombre que es real, ¿no? Es decir, aquí el problema que hay es que hay clases sociales y como decía un multimillonario, ¿no? Están ganando los ricos, ¿no? Y los pobres y los proletarios y la clase social que más desfavorecida son las que están perdiendo, ¿no? O sea, que yo creo que hay que volver a recuperar
ese concepto de clase social y de lo que significa la clase social a la hora de la enfermedad, porque también una gran parte de las enfermedades que se producen están muy determinadas por el trabajo, ¿no? Por el trabajo que tienen las personas, por las condiciones de trabajo que tienen que ver tanto con la precariedad como, por ejemplo, con la utilización pues, de muchos agentes cancerígenos que son muy frecuentes, ¿no? En muchos trabajos, ¿no? Y evidentemente eso pues, no le alcanza a otras personas. Yo también quería decir una cosa sobre lo que se ha dicho antes de los médicos en España. Es verdad que hay muchos médicos españoles que van a otros países buscando mejores condiciones de trabajo, pero no es menos cierto que muchos médicos de otros países del mundo, fundamentalmente de Latinoamérica, vienen a España buscando mejores condiciones laborales aquí, sobre todo económicas, ¿no? Y en España realmente lo que falta de una manera muy importante son profesionales de enfermería. Somos el país de Europa que tiene menos profesionales de enfermería por 1000 habitantes y a pesar de eso exportamos profesionales de enfermería a países como el Reino Unido, como Irlanda o como Francia, que tienen muchos más profesionales, en este caso de enfermería, que nosotros, ¿no? Nosotros a ese nivel estamos en una situación intermedia en el mundo. Es verdad que en la última crisis se produjo una precarización muy importante de los médicos en España y se ha dado el caso de que hemos empezado a exportar médicos, por ejemplo, a países como Ecuador o Brasil, ¿no? Que son países del tercer mundo, ¿no? Que era una situación que no se había producido hasta estos últimos años, ¿no? Bien, volviendo al hilo de este asunto, a mí me parece que a veces es verdad que estas grandes epidemias de alguna manera nos igualan en algunas cosas a todo el mundo y eso también es bueno, ¿no? Porque eso tiene que hacer pensar a la gente rica que el individualismo y la insolidaridad les había alejado del resto de la ciudadanía, tiene que hacerles pensar que ellos también forman parte de esa ciudadanía y que o hay una solución para todo el mundo o no la hay, no hay una solución estrictamente individual en estos casos, ¿no? Es muy importante que haya una solución para todos, ¿no? Y que tiene que haber solidaridad, porque no hay una salida fuera de la solidaridad y de una salida para toda la sociedad. Raúl, Hay mucha gente que por primera vez en su vida ha sentido ahora que es vulnerable. Por primera vez. Gente de estatus económico acomodados que por primera vez han sentido empatía con la señora de la limpieza que no tiene derecho al confinamiento y va a limpiar todos los días el bloque y entonces ha sentido que hay una... Y eso es el balcón. El aplauso de los balcones no es la revolución. Y de hecho yo creo que hay un problema detrás. El otro día escribí un artículo sobre eso. Yo no he salido nunca a aplaudir a los balcones, porque no lo veo, pero sí celebro que la gente lo haga. En el fondo, en el aplauso a los balcones lo que hay es un abrazo colectivo de gente que por primera vez ha sentido que el sistema les hace sentir vulnerables. Lo que ocurre es que no sabemos cuando pase esto cómo va a desembocar eso. Pero desde luego, si esto hubiera sido ahora mismo la izquierda, si esto fuera una guerra cultural, habríamos arrasado. La derecha ahora mismo no tiene un valor cultural al que acogerse para poder legitimar lo que está ocurriendo. Déjame que vaya por ahí, ¿no? Porque todo lo que decís tiene esa parte de optimismo, ¿no? De que en el dolor la posibilidad de hermanarnos crece, ¿no? Pero también veo que aquí en España la derecha y la extrema derecha lo que está haciendo es disparar con una dureza absoluta, no solamente al gobierno, sino también es muy curioso a las mujeres, ¿no? Está atacando especialmente a las mujeres que curiosamente son las que están cuidando en esta crisis. O sea, los porcentajes de la gente a los inmigrantes, que también están atacándoles duramente. Claro, sí, es verdad, pero quería decir que en un momento donde seguramente la extrema derecha sale a los balcones a aplaudir, no se da cuenta de que el 90% de las personas que limpian son mujeres, las reponedoras más del 86% son mujeres, el personal sanitario son mujeres, en farmacias son mujeres.
¿no? Leía un artículo de María Eugenia Rodríguez Palop y de Laura Gómez en esa dirección, ¿no? Planteando que el ejército invisible que frena, ¿no?, el virus son los cuidados y son mujeres. Sin embargo, el Partido Popular y Vox está diciendo que la culpa del coronavirus son las mujeres feministas. Es decir, es el 8M, ¿no? No sé cómo explicáis este tipo de ataques por parte de la derecha, que no está proponiendo ninguna solución. Va a poner la bandera media asta, hacer un monumento, ¿no?, para intentar apropiarse de las víctimas, al tiempo que, ya digo, está insultando a las víctimas, que son mujeres, que son las más contagiadas porque son las que están cuidando. Arantxa. Yo creo que a la derecha se le está viendo su patita de clase muy clara, ¿no? Sobre todo a estos aristócratas de Vox que se llenan la boca hablando de la España que madruga y que ellos no han tenido que madrugar por necesidad en su vida ni seguir ninguna norma y son unos enchufados. Yo creo que a ellos les gustan las mujeres, pero las mujeres sumisas, las que van a limpiar a su casa, claro, o sea, las que pueden tratar como un animalito, pero las mujeres empoderadas que les responden y demás, les suponen un trastorno de desestabilización. De ahí todos estos ataques, no solo a través de ellos, sino a través de testimonios de gente, supuestamente ciudadanos apartidistas, ¿no?, sin ningún discurso aparentemente político, pero que es ciertamente político, como pudimos ver el otro día en el programa de Ana Rosa Quintana, ¿no?, dando voz a gente que difunde bulos diciendo que el vicepresidente tiene no sé, casi una UBI móvil en la puerta de su casa, ¿no?, una ambulancia. Y a mí me parece que, como decía Raúl, estos discursos de la derecha y la ultraderecha, incluso del liberalismo, que algunos se están moviendo hacia posturas que son prácticamente socialdemócratas o más, demuestran que han perdido el discurso del sentido común, que esto los ha trastocado, que aquí mucha gente se está dando cuenta de la importancia de lo público, de lo colectivo, de que el Estado tiene que velar por todo el mundo igual, precisamente por esa vulnerabilidad a la que han llegado por primera vez en su vida algunos sectores que se creían intocables. Pero no obstante, me parece que esta gente realmente no tiene un respeto de verdad por todo el mundo, porque si no, no hubieran votado como votaron en el Parlamento, en el Congreso ayer, y no estarían proponiendo lo que proponen, que supone que, nuevamente, insisto, sea la clase trabajadora la que siga pagando el pato de ir a trabajar para industrias no imprescindibles, esto es importante decirlo, y que no todos somos iguales. Evidentemente, tampoco en la tragedia. Algún día me gustaría, si cuando pase todo esto, que se haga algún perfil socioeconómico de las víctimas del coronavirus, porque aunque puede matar a un marqués y puede matar a un vagabundo, pero ver, ¿no?, por clases sociales, qué porcentaje de clase ha muerto por el coronavirus y qué porcentaje las mismas patologías que agravan el coronavirus son patologías asociadas al nivel de renta, diabetes, cardiovasculares, es decir, en mi familia, por ejemplo, somos 5 hermanos, 3 diabéticos, mi madre, mi padre, te quiero decir, o sea, son pobres. Te quiero decir, tú te vas en Sevilla, por ejemplo, te vas al polígono a San Jerónimo y un montón de infartos, diabetes, gente, en fin, con problemas de salud que hemos normalizado, pero que están asociados a la clase y que cuando llega un momento de vulnerabilidad como esta se convierten en patologías graves. O sea, está claro que el nivel de renta, y después tenemos que también tener en cuenta que la salud pública de la población española en estos 10 años se ha fragilizado muchísimo. Yo pasé por una depresión hace 4 años, no quiero hablar de mí, pero bueno, era a raíz de la gestión de la frustración laboral. Terminé la universidad, en fin. Y yo recuerdo que fui a la Seguridad Social y me puse a llorar allí con la médico de cabecera y me decía: Raúl, 4 de cada 10 pacientes que yo recibo vienen relacionados con problemas de ansiedad vinculados al tema a los temas materiales, al trabajo, a la falta de capacidad económica para pagar el alquiler. O sea, en los últimos días, y eso a mí, por ejemplo, mira, a mí los 3 años que yo pasé de fatal me ha generado hipertensión, me ha generado obesidad, he puesto 40 kilos. Tengo problemas de voz, de afonía, que cada cierto tiempo se me agarra y decir,
las crisis económicas te destrozan la salud. Te destrozan la salud. Y yo me acuerdo que escribí un artículo que se llamaba "Le tengo miedo al futuro", porque durante todos estos años hemos hablado mucho del Me Too, que está muy bien, y de otras cosas las hemos colectivizado, pero sin embargo no hemos sido capaces de crear una corriente de cómo la crisis económica nos ha jodido literalmente la salud. Y creo que hay que ponerlo, que hay que decirlo, porque yo no sé, pero todos conocemos compañeros nuestros o amigos, pues que, joder, que los problemas económicos, la falta de empleo, te jode la vida, te jode la vida. Por eso es muy importante las decisiones que está aprobando el gobierno, a ver si mañana se aprueba lo del alquiler. A la gente hay que darle un colchón social. No puede ser que esto sea la selva, no puede ser. No puede ser que te jode la vida. Veía un pequeño vídeo. Veía el otro día un pequeño vídeo donde un tipo decía, pero ¿cómo me va a decir a mí, Ronaldo, que me quede en mi casa? Si mi casa es una mierda. Que me lo diga él, que tiene una casa de ¿qué? De 600 metros cuadrados, ¿no? O el bueno de Jaime Peñafiel, que tiene síntomas de coronavirus y dice, creo que una persona del servicio me ha contagiado, ¿no? O sea, que sí que parece que es muy cierto, ¿no? Que estas cuestiones de clase, bueno, emergen y que no las queremos ver, pero están ahí en términos de esperanza de vida, de salud, de alegría en el propio desarrollo vital. Marciano, ¿querías añadir algo? Sí, no, yo iba a decir una cosa. Yo creo que una parte de la respuesta está exacerbada y un poco enloquecida, ¿no?, que está dando la derecha y la extrema derecha ante esta situación, tiene que ver con el miedo que ellos perciben de que lo público está ganando la hegemonía social. Y entonces tienen que contestar de alguna manera, y como no saben cómo contestar, pues salen con barbaridades a ver si consiguen distraer a la opinión pública de la realidad, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con este asunto. Y luego, respecto a lo que se decía antes, pues es evidente que la sociedad es una sociedad fundamentalmente tóxica, ¿no? Y que produce enfermedad, y que la mayoría de las enfermedades que tenemos y que padecemos están relacionadas con el tipo de sociedad en la que vivimos. Bueno, incluyendo este tema del coronavirus, ¿no? Porque esto está claro que ha nacido por una determinada forma en que se ha organizado la economía y las agresiones que estamos haciendo continuamente al ecosistema, ¿no? Que de alguna que acaba respondiendo defendiéndose, ¿no? Y la forma de defenderse que tiene es esto. Bueno, es una forma un poco que nosotros vivimos como muy agresiva, pero tenemos que ser conscientes que la agresividad que nosotros tenemos sobre el planeta probablemente es mayor, ¿no? Y otro elemento, perdón, que también da mucho miedo a esta derecha y ultraderecha es que esta crisis ha visibilizado y ha puesto en el lugar que le corresponde de preeminencia a la clase trabajadora, que sin ella no se mueve el mundo. Los señores y señoras de la limpieza, los trabajadores de los supers, los enfermeros, médicos, que creo que también pueden ser clase trabajadora, ¿por qué no? Los conductores de autobús, la gente que está en primera línea combatiendo al coronavirus, exponiéndose en su salud también y la de sus familiares, porque luego tienen que regresar a casa y entrar en contacto con familiares y eso hace que haya mayor riesgo. Esto es algo que es totalmente subversivo, porque se había negado no solo la existencia de la clase trabajadora, sino su potencial político. Y ahora vemos lo absurdo de que hay una empresa que continúe trabajando y a pesar de tener tantos miles y miles de beneficios, tenga que hacer un ERTE y que pague el Estado ese ERTE, que lo tenga que asumir toda la ciudadanía, ¿no?, por su egoísmo. Y entonces hay gente que empieza a cuestionarse, ¿y los salarios de los directivos, por qué tienen que seguir siendo tan altos respecto a los que tiene un trabajador? ¿Y por qué un directivo tiene que mantener su salario y un trabajador tiene que sacrificarse, ¿no? Entonces yo creo que también ahí se están cuestionando muchas cosas que ponen muy nerviosos a los de la derecha y la ultraderecha y a los liberales supuestos, que no lo son, y neoliberales. Yo creo que la derecha no solo ha negado a la clase trabajadora, que por supuesto, ha negado también a la economía productiva. La derecha, y es una cosa que la izquierda debería de recuperar, pero a mí me parece súper bien que una de las incidencias que han hecho los decretos económicos ha sido el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Una de las cosas que ha hecho la derecha, y sobre todo el neoliberalismo como sistema global, ha sido
desindustrializar de tejido productivo las periferias. Nosotros somos una periferia. De hecho, es una aberración que en España no tengamos capacidad de producir mascarillas y material sanitario. Y nos hemos tenido que ir a comprarlo a China por un dineral que nos han someternos a la especulación. Pero eso pasa con muchas otras cosas. España no produce. Nos hemos dedicado a ser un destino turístico y eso ha posibilitado que el centro tenga los ingenieros que cobran 3.500 euros y aquí tenemos los camareros que cobran 800. Es decir, ha habido un trueque. Cuando en los años 80-90, ser moderno era donde estaba la zona industrial, convertirlo en un museo. Eso era lo moderno. Y convertirlo todo en cafeterías y centros comerciales. Bueno, pues ese modelo también ha fracasado. El modelo este de que tenemos que producir, de comprar a 3.000 millones de kilómetros donde se produce, pues también ha fracasado. Lo que quería decir de las pequeñas y medianas empresas es que, porque las pequeñas y medianas empresas también están siendo muy afectadas por el coronavirus. Y esas son la gente que crea empleo y además son nuestros amigos y nuestros compañeros. Y también son clase trabajadora, porque un hombre, una mujer que tenga una empresa con 10 trabajadores, su enemigo no es el trabajador, su enemigo es IKEA, su enemigo es Carrefour, su enemigo es la gran superficie. Y a la inversa. Perdón. Estamos terminando. Quería preguntarte, Marciano, hemos visto que la Organización Médica de la Salud ha sacado un cuadro, lo vemos ahí, donde plantea que el día de la entrada en vigor del confinamiento domiciliario en España, que ha sido muy criticado por la derecha, bueno, en España había 120 fallecidos, en Francia 148, en el Reino Unido 281 y en Italia 463, ¿no? Hay una queja. Han disparado incluso contra Simón, que es una persona, ¿no?, que ha estado con diferentes gobiernos y una persona con un enorme compromiso y capacidad. ¿Ha respondido bien el gobierno de España ante esta crisis? Bueno, a ver, en este tipo de crisis es muy difícil saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque son situaciones nuevas que no están bien controladas. Yo pienso que probablemente habría que haber iniciado antes el periodo de aislamiento, pero no está tan claro porque hay opiniones muy diversas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ahora se está haciendo lo que se debe hacer y no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Lo que hace falta fundamentalmente es que haya más rigor en el control del funcionamiento del servicio sanitario y mejor control sobre lo que están haciendo algunas comunidades autónomas como Madrid, que probablemente lo que están haciendo es algo absolutamente desleal con el gobierno, ¿no? Cada vez que habla Díaz Ayuso no dice más que barbaridades para encubrir todos los defectos de lo que ella hace, ¿no? Ha sido muy patético los dos aviones que ya estaban a punto, que había comprado nuevo material, y los dos aviones, nadie sabe dónde están esos dos aviones, como que constantemente, ¿no?, intenta cuestionar, ¿no?, la capacidad del gobierno central. Y lavar la cara a todas las grandes empresas que no están comprometidas de verdad, porque si lo estuvieran no cargarían sobre las espaldas del Estado, de todos nosotros, el peso de las nóminas de sus trabajadores que podrían pagar, y les está lavando la cara a base de caridad, de donativos. Eso no es un estado del bienestar. Como decía hoy el secretario general del Sindicato de Médicos de Cataluña, un sistema sanitario no puede depender de que Guardiola done 1 millón de euros o de que el Corte Inglés done no sé cuánto. Por favor, empiecen por no hacer un ERTE, asuman su parte con los beneficios ingentes que tienen cada año, y si no tienen liquidez, pues paguen menos a sus directivos o dejen de especular, ¿no? Creo que también esto es una gran reflexión, porque estamos viendo cómo algunos están incluso ganando más dinero con el dolor ajeno y con las muertes ajenas en este sistema. Es curioso además, porque ayer ponía un tuit de Isabel Díaz Ayuso que decía: he cerrado una donación de Florentino Pérez, del Real Madrid, perdón. He cerrado una donación del Real Madrid, y decía uno, bueno, lo que se cierra son negocios, no donaciones. Las donaciones son generosas. Yo creo que, por terminar, creo que debemos de vehicular esto con el principio de la crisis de la construcción.
Es decir, todos los capitales que estaban metidos dentro de la construcción, cuando la construcción se viene abajo, SACIR, Fomento de Construcciones y Contratas, CLECE, patatín, patatán, empiezan a invertir sus capitales dentro de los servicios públicos. Y la sanidad es un negocio redondo. Igual que las residencias de mayores. O, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Yo, cuando he estado en el Congreso, he hablado con las limpiadoras. Y cuando he estado cubriendo el Parlamento andaluz, también. Cobran 900 euros, 1.000 euros. Están privatizadas por CLECE. Y les están aplaudiendo los diputados. Miren ustedes, no les aplaudan más. Cesen cuando puedan el contrato que tienen y desprivatícenla, porque en lugar de estar cobrando 1.500 euros, que es lo que deberían de cobrar, están cobrando 950 y el resto del beneficio empresarial que se lo está llevando Florentino Pérez calentito. O sea, eso es lo que ha pasado con las empresas de la construcción. Pero esto es un fenómeno global, Raúl. Esto es un fenómeno global, porque cuando uno observa cuáles son las principales empresas en el ranking mundial de empresas, cada vez más hay presencia en los primeros lugares de empresas relacionadas con el ámbito sanitario, porque es un negocio súper lucrativo. Claro. Bueno, nos hemos comido el tiempo. Quiero pediros para despedirnos que en un minuto nos saquéis alguna conclusión al respecto. Marciano, empezamos contigo. Bueno, pues yo creo que la conclusión, desde mi punto de vista, está clara. Es decir, necesitamos un potente servicio sanitario público, de gestión pública. Hay que volver a reinvertir en el sistema sanitario para recuperar la situación que tenía este país hace 10 o 15 años, ¿no? Y eso es fundamental porque todo lo que sea privatizar lo que hace es debilitar la capacidad del Estado para responder ante situaciones de crisis como la actual. Arantxa. Yo diría en el corto y medio plazo sería Estado o barbarie, pero en el largo plazo tenemos que ir hacia socialismo o barbarie, cambiar absolutamente este modelo capitalista que ya ha demostrado para el ser humano y para el planeta que no va más. Cerramos contigo, Raúl. Bueno, pues yo creo que lo que está ocurriendo es una barbaridad y dentro de la desgracia tenemos que encontrar un horizonte. El horizonte es que cuando vienen maldadas, quien nos protege es la colectividad, en este caso el Estado, que el bien común y los cuidados deben de ponerse en el centro y que necesitamos una economía con corazón que ponga primero a las personas y después la economía y que tenemos que intentar desneoliberalizar todo este proceso que nos ha convertido en un país vulnerable, cuando España es la cuarta economía de la zona euro. Es que a veces lo olvidamos. Somos un país rico y tenemos situaciones de pobres. Muchísimas gracias a los tres, Marciano Sánchez Baile, Arantxa Tirado y Raúl Solís, por estar aquí hoy en esta plaza frontera debatiendo sobre algo tan relevante. Creo que salimos con un poquito más de luz, con esa esperanza trágica, ¿no?, de la que hablaban los clásicos, pero que no deja de ser esperanza. Muchísimas gracias y seguimos en el debate. Hasta pronto. Vale, muchas gracias a todos. Nosotros.